el calendario maya y sobre todo ese vaticinio en sentido de que el 21 de diciembre será el fin del mundo, porque así lo habrían pronosticado los mayas, que por cierto era una cultura muy civilizada, que ha dejado mucha herencia importante sobre todo a los mexicanos y por qué no decir a los latinoamericanos. Así que vamos a hablar del calendario maya. ¿Será cierto esto de que acaba el mundo? No. Viene con nosotros Franz Terán. Buenas noches, adelante por favor, calendario maya. Buenas noches, Trinidad, Marisol, y quiero hacerles entender a todos ustedes pues que mi trabajo que lo hago es desarrollar la vida interior del ser humano, ¿no? ¿Sí? Cosa que el ser humano pues tenga la oportunidad de ver la verdad de las cosas, ¿no? ¿Sí? Sabemos pues que en conferencias que hemos dado aquí en televisión pues hemos hablado de un instrumento muy importante que es la cuarta dimensión, con la cual uno cuando entra pues puede viajar al futuro o al pasado, ¿no? Entonces mi persona pues tiene esos pequeños regalos, podría decir, de la divinidad, con la cual pues mi persona investiga, ¿no? Dentro de lo que es las diferentes culturas, ¿sí? Yendo un poco más allá de lo que el ser humano hoy en día pues hace su diagnóstico de ciertos mundos tan hermosos como por ejemplo el calendario maya, donde en el mundo entero científicos han dicho pues de que el fin del mundo es este 21 de diciembre, ¿no? Pero yo les digo pues que eso no es verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque el calendario maya, ¿sí? Es un calendario creado por hombres despiertos, manejadores de la cuarta vertical, ¿sí? Como cualquier otro calendario, ¿sí? Nos habla pues del mundo físico que ocurre con la tierra, pero también en el alma y el espíritu. Son tres mundos que ellos manejaban siempre, ¿no? ¿Sí? Entonces el ser humano, como no entra al alma de la naturaleza, no viaja, entonces con los sentidos externos interpreta a su manera y de mala manera, ¿no? ¿Sí? Entonces, yendo a recalcar todo esto, pues si hablamos de los mayas, que es una civilización grande, inmensa, terrible, también hablemos pues de nuestra civilización, de la raza aria que somos nosotros, ¿no? Fíjense cómo estamos cada día, más desordenados, ¿sí? Estamos creando una vida, ¿qué les puedo decir?, fanática, destructiva en la política, en la ciencia. Hay guerras, estamos entrando ya a la tercera guerra mundial, ¿sí? Tenemos una psicología totalmente degenerada, ¿no? ¿Sí? Entonces, así también, pues, el mundo maya ha tenido su época degenerada, pero ha tenido su época esplendorosa de la conciencia, ¿no? Entonces, al hablar de estas construcciones, ¿sí? Que son pirámides, son cuadrados, al centro está el punto, hacia arriba la unidad, la diversidad. Nosotros estamos viviendo en la parte baja de la creación, que sería en el símbolo de la pirámide, ¿no? Pero toda cultura siempre tiene el objetivo de que el ser humano conquiste esa punta de la pirámide, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando uno conquista esa punta, sabe todo, asimila todo, ¿sí? Entonces ahí se da cuenta que dentro de la creación siempre hay dos actores. El actor, que es la conciencia, que viaja por todos los niveles de la creación y la inteligencia, pero la otra es el ego, el yo psicológico, que lamentablemente no vive en toda la creación, sino vive en la parte baja, como estamos viviendo hoy en día. Entonces, por eso es que hoy en día la misma ciencia no tiene esos ojos de ver la verdad de las cosas, ¿no? Entonces, yendo un poco más allá, yo les digo, el calendario maya, sí, son tres mundos que se manejan. Los 365 días, ¿sí? Por eso ahí está el calendario, ¿sí? Este es el calendario maya. Exactamente, ¿no? Entonces parte del calendario, ¿no? ¿Sí? Entonces 360 son pues 18 meses de 20 días y 5 días que se aumentan, ¿no? Pero todo ese mundo se maneja la parte física, orgánica y química en la primavera, verano, otoño, invierno, ¿sí? Donde el ser humano pues aprovecha matemáticamente pues el sol y la tierra para disfrutar de los beneficios de la tierra, ¿no? ¿Sí? Pero yendo un poco más allá, este calendario es solar, ¿sí? Entonces detrás hay el sol de los 13 días, ¿sí?
que son cada 20, serían 260 días en el año, ¿sí? Ya no 365 días, sino ya 260. Según el calendario maya, el año estaba compuesto por 260 días. Dice, a ver si le estoy entendiendo. La parte externa, 365 días, ¿no? Okay, perfecto. Ahora, lo más importante del calendario maya es de los 260 días. Ya. ¿Sí? Estos 260 días, que es el latido del corazón, un diástole y un sístole, es el que hace la vida, ¿sí? Pero hay otro calendario, ¿sí? Ya no es de 260, se llaman los catums, ¿no? Entonces, un catum es un latido más grande, ¿sí? Un diástole y un sístole, ¿sí? Son 20, igual, ¿no? Entonces, son 13 catums cada 20 años, ¿sí? Serían 260 años que dura, ¿sí? Los 13 catums, ¿no? Entonces, este 21 de diciembre sí que se cumple, pues, un catum, ¿no? Si no digamos que un periodo. Exactamente, ¿verdad? sí. Un Entonces, periodo, ya. Pero este 21 empieza otro catum, ¿no? Estamos en el Entonces, sexto catum. Sí terminará entonces un periodo, pero comienza otro, por cuanto se referían al fin de un periodo, pero no al fin del mundo. Exactamente, ¿no? Entonces, aquellos que entran más adentro se dan cuenta que es así. Pero detrás de todo esto, pues, es el latido del sol. Entonces, quiero que comprenda que es energía. Entonces, esa energía nosotros capturamos, la utilizamos, ¿sí? La podemos utilizar. Hoy en día el ser humano, estas energías solares, la utiliza el ego. Entonces, cada vez es más vanidoso, más mentiroso. Cada vez nos estamos transformando en ese calendario pirámide hacia abajo. Estamos bajando, ¿no? Pero sin embargo, nosotros podemos agarrar esas energías solares, ¿sí? Y utilizarlas, ¿sí? Para el despertar de la conciencia. En la imagen que estaba más hace rato, ¿sí? Es el dios Pacal, ¿sí? El dios astronauta, como lo dicen, ¿sí? Pero si ustedes se dan cuenta, en esa imagen se van a fijar que él está sentado en una olla, ¿sí? Y abajo está hirviendo fuego, ¿no? Pero de sus gónadas sexuales nace un árbol, ¿sí? Un árbol que es el árbol de la Navidad dentro del mundo nórdico, pero sin embargo son los niveles y niveles y niveles que existen en la naturaleza, ¿no? Entonces quiero que comprendan que la sabiduría, ¿sí? De las pirámides, no solamente mayas, sino en el mundo entero, ¿sí? Solo en el centro de la cruz de estas pirámides, ¿sí? En el mismo aprovechamiento del calendario, sí, al menos del sol, nosotros podemos capturar esa energía solar en la suprasexualidad, ¿no? Ese es el secreto más grande que yo les invito a todos ustedes a que investiguen, ¿no? ¿Sí? Entonces, el objetivo, ¿sí? de entender lo que estoy hablando es de que estamos recibiendo energía solar. Pero ahorita, hasta el 21, son 10 años donde la energía no es fuerte. Pero del 21 de diciembre, 10 años que va a venir, el sol nos va a dar más energía, ¿no? ¿Y eso será para bien, será para mal? ¿Cómo estará la humanidad? Eso es lo que va a ocurrir. Yo, sinceramente, les digo, va a haber problemas políticos, ¿sí? Va a haber problemas a nivel bélicos, tal vez. El ser humano se va a degenerar más, ¿sí? Va a ser horrible, ¿no? Hoy en día o sea, viene un tiempo difícil, por lo menos una década difícil, dice usted. Exactamente, ¿no? ¿Qué es lo que le hace pensar así o llegar a esa conclusión? Bueno, pues es muy fácil, ¿por qué? Porque cuando uno observa el pasado, ¿sí? Y además cuando uno investiga estos catums, ¿no? Entonces hay en las estadísticas, cada 10 años hay un descanso, pero hay 10 años de problema, 10 de descanso, 10 de problema. Perfecto, entonces, ¿sí? Venimos de 10 de descanso y pasamos a 10 de problema. Exactamente, ¿no? Entonces, pero el autor de los problemas es el hombre, ¿sí? Y aparte que hemos creado una ciencia donde el mundo mineral, ¿sí? Está saliendo hacia afuera, la capa de ozono la hemos agujereado, ¿sí? Entonces estos rayos solares va a afectar, ¿sí? A la psicología del ser humano, pero también al mundo de la tecnología que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces
va a haber doble problema, ¿no? ¿Sí? Entonces está muy feo, pero sin embargo... ¿Hay algo que se pueda hacer un poquito, por lo menos, para contrarrestar? Exactamente, ¿no? Yo lo que siempre digo a las personas es que capturen ese quinto elemento que es el sol, que nos lo regalan en nuestro cuerpo, se llama la transmutación de la energía sexual. Ese fuego en nuestra columna vertebral abre nuestros sentidos internos en la suprasexualidad, y con ese mismo fuego nosotros, en una psicología de autoobservación, descubrimiento, descubrimos a los egos que se alimentan de esa energía solar y hacen tonteras con nuestro cuerpo y con nuestra familia y nuestra sociedad. Hay que destruirlas, ¿no? El sonido del fuego, que el CRIM la debemos utilizar para ir desintegrando día a día, ¿sí? En el diario vivir, cuando van saliendo los defectos, y es de esa manera que nosotros, ¿sí? Aprovechamos, ¿sí? La vida, nuestro cuerpo, y hacemos realidad, ¿sí? Esa conciencia que todos estamos buscando, ¿no? ¿Sí? Entonces ese sería mi mensaje, ¿no? Entonces, perdón, para que ustedes asimilen un poquito más de lo que yo estoy hablando, vamos a ver este pequeño video, ¿sí? Donde se muestra científicamente cómo el sol tiene esas palpitaciones y cómo que ciertas personas psicólogos dentro de México pues han demostrado pues que también va a hacer daño a la parte psicológica, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la gente necesita un poco de, ¿qué se puede decir? Ver para creer un poco, para tenerle más fuerza al trabajo interior, ¿no? Entonces, muy si bien. nos podemos ver... Adelante, por favor, Lucho, si quiere usted pasar el video. De la posibilidad de una tormenta solar catastrófica. El pasado día 15 de febrero, el Sol lanzó su... Y cada ciclo parece ser que tiene más actividad, es más activo. Va un poco increciendo. Efectivamente. Y además son los primeros años del ciclo, concretamente los dos primeros, parece ser que donde se dan pues todavía pues esos fenómenos más violentos que son lo que son las fulguraciones o las tormentas solares. Entonces, bueno, pues en ese sentido, pues tremendamente complejo. Y se calcula, muchas personas lo calculan para el 2012, la tormenta solar. ¿Qué es exactamente? ¿Por qué se produce? Mira, el Sol lleva haciendo lo mismo toda su vida. Lo que pasa es que la culpa no es del Sol, ni tampoco nuestra. Simplemente no hemos tenido la experiencia suficiente como sociedad desarrollada como para pasar a través de distintas fases. Se plasma y sale a grandes velocidades hacia el exterior, expulsando pues ese plasma que contiene sobre todo pues electrones y protones, partículas cargadas, que son las que pues van a crear esa corriente magnética que luego pues llegará hasta la Tierra. Y bueno, arriba de la Tierra con respecto a la tormenta, al chorro de partículas que llegaba, estaban los campos magnéticos, estaba el impacto, se deforma, es decir, el escudo presenta la parte chata del escudo lo presenta hacia el Sol y luego hacia atrás está todo alargado, se deforma, desvía los rayos a los polos y tenemos las auroras boreales que hay, las auroras polares que hay en las zonas. ¿Y por qué la Tierra tendrá este sistema? Es decir, la superficie de la Tierra sin ese escudo geomagnético estaría achicharrada, literalmente achicharrada. Al ser humano, no sé si hay cálculo, cómo se sabe, o si ya nos está afectando y no lo sabemos, ¿cómo podría afectarnos al ser humano, no a la tecnología, os extiendo la pregunta a ambos, no a las infraestructuras, a nosotros, cómo podría afectarnos una tormenta solar si sigue increciendo, como estamos viendo estas llamaradas? Pues bueno, por una parte se ha comentado que pueden producir epilepsia que afectan a los epilépticos de una forma más determinante, infartos de miocardio, etcétera, sobre todo el corazón. Pero la verdad es que los estudios, yo haciendo un poco un vistazo sobre los estudios que se han hecho al revés, no son muy concluyentes. No hay... El estudio que más pone énfasis en esto es un estudio de la Universidad Nacional de México, que es, es prácticamente el único, otro soviético, pero este concretamente de México, trata una serie de casos, cosa de 170 casos, cosa que es una casuística muy pequeña para poder determinar si hay una influencia o no en los epilépticos. Pero sin embargo, en el fondo, fíjense, ¿por qué en todas las culturas se habla del sol? Huiracocha, el oro, ¿no? ¿Por qué? Porque solo de esa manera, ¿sí? Entendiendo que el sol es la inteligencia, el sol es, ¿qué les puedo decir? La energía que se mete en la naturaleza y crea. Cuando en el ser humano ese sol está aquí en el cerebro, ¿sí?
entonces se vuelve un hombre despierto, sabe cómo funciona la creación. Entonces, siempre yo voy a exhortar que en el secreto de todo esto, pues está la transmutación, ¿no? ¿Sí? De esa manera, mi persona ha crecido, mis alumnos crecen, de esa manera uno se trabaja y sale de dogmas, de creer sin poder vivir la verdad, sin sentir. Hay mucha gente que busca algo teóricamente, pero sin embargo dentro de sus corazones no hay nada. Sí, entonces no estamos en tiempos de teorías, no estamos en tiempos de estar en ese mundo de creer ciegamente a personas que manejan instituciones, de manipular personas. Estamos en tiempos en que cada uno de nosotros debe ser libre por sí mismo, ¿no? Entonces estas técnicas que mi persona enseña hace que las personas por sí mismas descubran la verdad de las cosas y se trabajen psicológicamente, ¿no? Entonces, dentro de nosotros está el odio, no está afuera. Él maneja la mente, él maneja el cuerpo, él maneja el sexo, maneja todo. Esa es la realidad que se plasma en la política, se plasma en los educadores, se plasma pues en la música, se plasma en todo, ¿no? Así es. Así es, muchas gracias. Realmente muy útil la información que nos trajo, inclusive este aporte también audiovisual que acabamos de ver y escuchar a propósito de las famosas tormentas solares también de las que se hablan. Muchas gracias, Franz. Lo encontramos el martes siguiente en este mismo set. Bueno, pues Trinidad, con todo el cariño estaré aquí. Muchas gracias. Es licenciado en Antropología Gnóstica, Franz Terán, que cada martes viene y comparte con nosotros su conocimiento sobre estos misterios, finalmente, de la vida. Ahora hablamos del calendario maya y el fin del mundo, que no será así. Sin embargo, se nos viene una década un poco difícil socialmente, inclusive individualmente, porque de pronto habrán un poco más de problemas, incluso en la salud. Hay que cuidar el calendario maya y sobre todo ese vaticinio en sentido de que el 21 de diciembre será el fin del mundo, porque así lo habrían pronosticado los mayas, que por cierto era una cultura muy civilizada, que ha dejado mucha herencia importante, sobre todo a los mexicanos y por qué no decir a los latinoamericanos. Así que vamos a hablar del calendario maya. ¿Será cierto esto de que acaba el mundo? No. Viene con nosotros Franz Terán. Buenas noches, adelante por favor, calendario maya. Buenas noches, Trinidad, Marisol, y quiero hacerles entender a todos ustedes pues que mi trabajo, que lo hago es igual pasado, ¿no? Entonces, mi persona pues tiene esos pequeños regalos, podría decir, de la divinidad, con la cual pues mi persona investiga, ¿no? Dentro de lo que es las diferentes culturas, ¿sí? Yendo un poco más allá de lo que el ser humano hoy en día pues hace su diagnosis de ciertos mundos tan hermosos como por ejemplo el calendario maya, donde en el mundo entero científicos han dicho pues de que el fin del mundo es este 21 de diciembre, ¿no? Pero yo les digo pues que eso no es verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque el calendario maya, ¿sí? Es un calendario creado para desarrollar la vida interior del ser humano, ¿no? ¿Sí? Cosa que el ser humano pues tenga la oportunidad de ver la verdad de las cosas, ¿no? ¿Sí? Sabemos pues que en conferencias que hemos dado aquí en televisión pues hemos hablado de un instrumento muy importante que es la cuarta dimensión, con la cual uno cuando entra pues puede viajar al futuro.